Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Gracias por acompañarnos, ya estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 4 minutos y es tiempo de nuestra mesa de análisis con estudiantes como cada jueves. Ya nos acompaña en el estudio Juan Carlos Zandate. Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Luz, muy buenos días y un saludo a toda la audiencia. El tema de hoy que vamos a estar abordando es sobre los grupos transgénero. Les comparto un poco de la referencia. El 18 de julio de este año trascendió a nivel internacional que un preso trans fue internado en una prisión de mujeres allá en Estados Unidos para que purgara su pena corporal. Durante el proceso dejó embarazadas a 2 mujeres que también estaban recluidas. Posteriormente a esta situación tuvo que ser cambiado a una cárcel para hombres. También otra situación que trasciende a nivel internacional y que tal vez usted ya ha dado cuenta de ello es sobre las deportistas también trans, que se señala, hay un fuerte debate en torno a este tema en cuanto a que no hay la misma igualdad en oportunidades deportivas por ventajas biológicas, fuerza muscular, en fin, en torno a este tema justamente se desprende nuestra pregunta del día de hoy para nuestros estudiantes y se las comparto. Hombres y mujeres transgénero son respetables en su condición, sin embargo, en algunas cuestiones cotidianas como son las competencias deportivas o el momento de pagar una condena, ¿cómo se les debe considerar? Esa es la pregunta, o tratar de acuerdo a su condición biológica o, como dicen, sentirse. En tu calidad de jóvenes, Juan Carlos, ¿qué opinión te merece este planteamiento? Muchas gracias, Luz. Mira, es un tema bastante importante y que, existen diferentes opiniones al respecto, pero si bien es cierto, a través de los años, las personas trans han logrado conquistar muchos espacios en el mundo. Sin embargo, la lucha aún continúa, esta lucha es diaria, constante, y vemos cómo han existido estas evoluciones. Tanto que hoy en día ya son más vistos ante los ojos de la sociedad, que en comparación a los años anteriores simplemente eran silenciados. Si bien es cierto, también esta lucha es para conseguir mejores condiciones en la vida, por lo que también existen derechos que los protegen. Algo muy importante que me resulta destacar es que, al momento de nacer, nosotros somos humanos y tenemos muchos derechos, los cuales, debemos de estar consciente de ello. Y, a este tipo de personas se les conoce como cisgénero, que es la palabra que define a las personas cuya identidad de género y sexo asignado al nacer que coinciden. ¿Esto qué significa? Mira, al momento de que nosotros nacemos se nos da un sexo, ¿no? Que se le puede catalogar de acuerdo a sus órganos sexuales, si es hombre o mujer, y muchas de las ocasiones se llegan a confundir lo que es el sexo con el género. El género es la manera en que nosotros nos vemos ante la sociedad. Y si bien también es importante mencionar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo 5 de su artículo 1 que queda la prohibición de ejecutar cualquier acción que atente contra la dignidad humana o menoscabe los derechos y libertades de las personas, las cuales tenga su origen en prejuicios de género o preferencias sexuales. ¿Qué es lo que pasa con ello, Luz? Estamos protegidos ante nuestra Constitución, si bien todavía no existe algo específico como tal para las personas trans. No existe una ley todavía que abogue para los permisos que tengan en participar, por ejemplo, como bien lo comentas, en los deportes. Que sí, está bien que las personas trans participen, en este caso, compitiendo con personas de este género. Por ejemplo, también es otra cosa que me resulta importante destacar. ¿Qué son las mujeres trans?
Son las personas cuyo sexo asignado al nacer fue considerado social y biológicamente como hombre masculino, mientras que su identidad de género es mujer o femenina. Es decir, nació con sus órganos sexuales masculinos, pero bueno, se transforma o se convierte, en este caso se considera por identidad de género como una mujer trans y viceversa. Esto mismo ocurre con los hombres trans. Pero en este sentido, la identidad de género pues es entendida como la vivencia interna o individual del género, como cada persona se siente profundamente, la cual puede corresponder con el sexo que nació, o bien también si pueden existir intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales. ¿Qué pasa con esto? Que la identidad de género, esa es una clave muy importante, que es la manera en cual esta persona o esta mujer u hombre trans se siente y se ve ante los ojos de la sociedad. Si a mí me preguntas, en este caso es que es un tema de opinión, yo respeto muchísimo a la comunidad, respeto muchísimo todos los derechos que tienen, porque si bien al ser personas como nosotros, tales cuales sean de cualquier índole, ya sean heterosexuales, homosexuales, transexuales, transgéneros, transvestis, lo que sean, poseen derechos. Entonces, al momento de hacer, pues es un tema de debate, porque podemos decir que pueden participar justamente en estas actividades, y primero me voy a enfocar en lo que son los deportes, ya que bueno, existe una diferencia tanto en cuestión de, ahora sí que de fuerza, de características que tenga la persona, es decir, en masa, en fuerza, y muchos están en contra porque mencionan, ¿verdad?, que aún así se consideren mujeres trans u hombres trans, pues tienen diferentes características biológicas, ya que al momento de nacer, pues bueno, esa es su rama. Entonces, están como que ahora sí un poco pues sí, en una desclasificación en cuanto a la participación con las personas que son cisgénero. Entonces, ¿qué pasa con ello? Por ejemplo, en un deporte de actividad rudo, pues es evidente que la fuerza de en este caso, una mujer trans, pues no va a ser lo mismo que una mujer cisgénero, ¿verdad? Entonces, por eso existe esta contraparte. Al igual también que los certámenes de belleza, por ejemplo, allá en el 2018, la tal conocida Ángela Ponce, en la cual, pues bueno, participó y ha ganado y ha representado a España. También se le criticó duramente en nuestra sociedad por haber participado en un certamen de belleza que pertenece a mujeres. ¿Qué pasa con ello? No estoy en contra, pero sí considero que pues debe haber una clasificación, ahora sí que tanto como lo hay para hombres y mujeres, debe haber una clasificación para personas trans. Sí. Fíjate que en este tema, Juan Carlos, definitivamente me sumo a tu comentario del respeto. Yo creo que todos somos iguales, de hecho así lo dicen las leyes y tratados internacionales, nuestra Constitución, que es nuestra ley máxima, de hecho así lo establece. Específicamente hablamos hoy, para quien nos está acompañando, sobre estas diferencias que ha sido debate en cuanto, tú lo comentabas bien, lo de los certámenes de belleza, que no lo habíamos comentado, es cierto, certámenes de belleza, los deportes, y también cuando se tiene que purgar una pena corporal en una cárcel, en cuál lugar pudiera ser, si en una cárcel de hombres o en una cárcel de mujeres. Y ya está con nosotros también en el estudio Jackie Martínez, es la primera vez que nos acompañan en las mesas de análisis de estudiantes. Bienvenida, Jackie. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de estar aquí. Bueno, ¿qué opinión te merece el tema de hoy? Es muy interesante, definitivamente es de un gran debate, ya que existen diversas opiniones. Mi opinión, ¿verdad?, es que sí se necesita una clasificación. Estoy totalmente de acuerdo a que existen clasificaciones, ya que hay características, hay potencial, todo es diferente, pero sin embargo son derechos que tienen como humanos. Entonces, sí, o sea, yo creo que considero como tú, yo creo que aquí en el punto de si somos iguales o no, yo creo que no hay punto de comparación, estoy de acuerdo con ustedes, somos iguales, pero sí las diferencias, como comentas, Jackie, las cuestiones físicas de la fuerza, esa sí es determinante. Yo creo que ahí es donde entra el debate, y que es un debate internacional. Sí, y
y también con respecto a que puede llegar a existir en este caso como pues el reporte de que es una violencia, una denuncia de violencia hacia su persona, porque si bien pues también tienen derecho a la no discriminación, que es la más importante. Entonces, al momento de hacer esta categoría que bien mencionamos, lo toman de una manera un poco negativa y piensan, ¿verdad?, en este caso que estamos ahora sí que omitiendo su oportunidad para la participación que tengan tanto en el ámbito que sea, ya sea deportes, certámenes, pero sí es algo que debemos de ser conscientes, ¿verdad?, que no tenemos en este caso las mismas características morfológicas en nuestro cuerpo. Entonces, por ende, debe de haber, digo, yo no estoy en contra de nada, por lo cual sí deben de haber clasificaciones para ellos y no pues molestarse porque existan, ¿sabes? Porque si bien pues son personas, como bien lo mencionaba, que tienen una identidad de género y se sienten, en este caso, ya sean mujeres trans o hombres trans, y quieren pertenecer a como biológicamente son los cisgéneros. Entonces, pienso que hay que hay mucho que hacer, y yo creo que es un tema, como bien lo menciona mi compañera, es un tema de mucha controversia, porque existen diversos puntos de vista y que, pues bueno, no todos estarán de acuerdo, pero sí siento que es algo que se ha obviado mucho, que no le prestamos tanta atención, sino se ha criticado duramente y lo hemos visto. Ahora también lo comentabas, en cuestión de cárcel, en los centros penitenciarios también debiese haber una clasificación, porque tanto como le existen para hombres y mujeres centros penitenciarios, también debe haber para trans, porque ¿qué pasaría si en este caso lo meten a un centro penitenciario de mujeres? Va a haber, como bien lo comentas, a lo mejor va a embarazar otras mujeres, que no quiere decir que sea siempre el caso, pero y si lo meten a un centro penitenciario de hombres, también existe este riesgo de que lo puedan violentar, de que pueda sufrir este tipo de agresiones, abusos sexuales también. Entonces, debe haber otra clasificación justamente para evitar estos riesgos que se puedan cometer hacia su persona íntegra. Entonces, sí considero que más allá de verlo como pues ahora sí como una denuncia, una discriminación, yo creo que hay que ser un poco más conscientes, si bien siempre respetando a la comunidad, porque si bien al paso de los años se ha logrado muchas cosas y hay muchas evoluciones, pero en el mundo a veces estamos llenos de etiquetas y a veces eso para algunas personas es un fastidio, ¿verdad? Clasificarlos, pero creo que es lo más apto para poder evitar justamente este tipo de riesgos que ocurren y que vemos, y también en la discriminación. Entonces, ya lo entendemos, hay diferencias de la característica física que tienen tanto hombres y mujeres. Entonces sí considero que hay que pensarlo mucho más, hay que meditarlo, yo no estoy en contra, porque lo vuelvo a reiterar, todos tenemos derecho tanto a una familia, tenemos derecho a una vivienda, a la misma educación, tenemos derecho a los deportes, pero estamos de acuerdo que no somos iguales físicamente. Entonces, para evitar justamente estos comentarios tan agresivos, hay que verlo desde otra perspectiva y que por supuesto que existan certámenes de belleza, pero con su categoría, en este caso para mujeres trans, para hombres trans, también en los deportes que sean agrupados justamente de acuerdo a su identidad de género. Sí, y es que fíjate lo que comentas, Juan Carlos, en cuanto a los derechos y al apego estricto de no violentarlos y de respetarlos. Yo creo que me parece acertada la propuesta que comentas, de al menos específicamente en el caso de los centros penitenciarios, de que se tiene que abrir una más, porque al igual como tienen derecho de ser respetados en su identidad, de que quieran identificarse como mujeres, por ejemplo, en el caso de los hombres trans, yo creo que en ese mismo apego y seguimiento, yo creo que también tiene el derecho a la seguridad. Entonces, el derecho a la seguridad, a su integridad y a su libre desarrollo, yo creo que sí es necesario, sin que se marque como una violencia, por el contrario, que se le dé certeza y seguridad en un espacio diferente al de hombres y mujeres, sino un espacio especial. ¿O qué opinas, Jackie? Considero que es correcto. Incluso ya se han reportado diversos casos al respecto, donde ya sea mujeres trans han sido violentadas o acosadas o viceversa, ¿no?
Sin embargo, todavía queda ese espacio muy ambiguo, ¿no? De que sí, un espacio pues para hombres, para mujeres y pues para personas trans. Sin embargo, ¿qué sucede cuando sean hombres y mujeres trans en un mismo espacio? Sí, yo creo que esa es una manera de que pues, se pudiera, pues yo considero que respetar, y no sería estigmatizarlo, considero yo, porque al final del día pues es respetarlos, ¿no? Claro que sí. Sí, por supuesto, como bien lo comentamos, pues que las personas trans también tienen derecho a no sufrir ningún tipo de violencia por parte de las autoridades y los particulares, en este caso en el ámbito o en el rubro que estamos manejando ahorita en este tema de debate, que es en los deportes, en este caso en los centros penitenciarios, ¿no? En los cuales, pues bueno, no debe haber algún rechazo contra las personas que pues se consideren con esta identidad de género, ya sean mujeres trans u hombres trans, y que bueno, si bien es cierto, pues la CNDH también los define a un ser transgénero como una identidad de género distinta al género que fue asignado al momento de nacer. Y esto, como bien lo mencionaba, o sea, no significa solamente que tenga alguna transformación en su cuerpo, es decir, que se haya, en este caso, sometido a operaciones para cambiar o modificar su cuerpo. Puede ser así o no, porque muchas de las ocasiones confundimos también en que, bueno, en este caso hay un hombre trans que ha hecho modificaciones, entonces ya por eso tiene que ser también considerado como cisgénero mujer, ¿no? Sí, claro. Entonces no existe esta diferencia todavía, solamente es una identidad de género y es como lo vemos y lo aceptamos ante la sociedad. Entonces yo creo que para ello pues sí hay que tomar estas medidas y también tocarlo con más información, porque creo que también hemos desaprovechado mucho estas herramientas que hoy en día tenemos para hacer el alce a este tipo de información que beneficie a las personas, en este caso en general, porque no solamente son para las personas trans, sino que se pueda identificar también la problemática, o en este caso el debate, que es si deben permanecer en un mismo espacio o se deben de separar, ¿verdad? Sí, yo creo que entre más nos acerquemos a la información, a conocer, a leer e interesarnos por estos temas, yo creo que en esa medida seremos incluso más comprensivos y por ende más inclusivos. Es tiempo de irnos a unos mensajes, pero regresamos con más de esta mesa de análisis. En el Festival de Descuentos Folly, encuentra todo lo que necesitas para tu hogar. Muebles, colchones, todo para tu cocina y lavandería al mejor precio. Porque tú te lo mereces. Te esperamos en Folly, donde estrenar es muy fácil. Oiga, comadre, ¿por qué su colonia está iluminada, limpia y bonita? ¿Y la mía? ¿Ya pagó su predial? ¿Y eso qué tiene que ver, comadre? ¿Cómo para qué? Lo recaudado en su colonia se queda en su colonia. Póngase al día con su predial, comadre. Además, ahorita hay 100% de descuento en gastos de ejecución y cobranza de este año y los que debo. ¿Y cómo puedo hacerle, comadre? Ya puedes pagar tu predial en línea. Accede a predial.altamira.gov.mx e ingresa tus datos. Selecciona si deseas factura electrónica y se te enviará un comprobante de pago. Con tu predial transforma tu colonia. Gobierno Municipal de Altamira. Señora, que este regreso a clases no sea una pesadilla. Ven a Uniformes Escolares Conos, ya que somos los únicos que contamos con todos los uniformes en todas las tallas, todo el año. Además, área climatizada, estacionamiento y probadores. Ven y conoce toda la línea de zapato escolar para tus hijos. Yo como mamá te lo recomiendo. Uniformes Escolares Conos, 8 Bravo y Allende. Everready tiene tanta energía que nuestros anuncios se escuchan así. Everready. 125 años poniéndote las pilas desde 1896. El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia.
Próximamente, City Club Ciudad Victoria. El mejor club de precios llegará a tu ciudad con grandes ahorros en tecnología, abarrotes y frescos, con presentaciones que duran más para tu hogar y negocio. Hazte socio y recibe 150 pesos en dinero electrónico el día de la apertura. La membresía más completa solo en City Club Ciudad Victoria. Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben. Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien. Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente. Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien. Escucha tu cuerpo, ven a Prevenims y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital. Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Más vale un chequeo a tiempo. Ven a Prevenims. Date tiempo. Chécate en Prevenims. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Todo el mes de agosto paga tu predial y aprovecha. El Ayuntamiento de Victoria te ofrece 100% de condonación de recargos en tu predial. Es el momento de actualizarte. Acude a nuestras cajas y módulos de atención ubicados en Palacio Municipal, en la oficina de Catastro y en Comapa Victoria. Vigencia hasta el 31 de agosto. Seguimos transformando Victoria. Gobierno Municipal. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Estamos en la mesa de análisis con el tema de los grupos transgénero, específicamente en las diferencias que se pueden tener y en el debate que se tiene en temas como los certámenes de belleza, los deportes y también cuando se tiene que pagar una pena, a dónde tendrían que purgarla, en una cárcel de mujeres, en una cárcel de hombres, sobre todo por temas que han trascendido a nivel incluso internacional. Y bueno, le doy la bienvenida también a Paola Moreno. Muchas gracias. Bueno, sí, también hablando de este tema demasiado polémico y que sí, se trata con pincitas, que no puedes dar una opinión solamente al aire, porque si jugamos con este tipo de términos, pues pueden haber ciertas molestias que pues dañan la integridad de ciertas personas. Y hablando sobre de los deportes, pues cuando estaba leyendo vi un comentario de una de las directrices del Comité Olímpico Internacional que me llamó mucho la atención y me gustaría mencionarlo para poder abrir en contexto con esto del deporte. Y ella mencionaba que las mujeres trans también tienen desventajas, que con el tratamiento hormonal desciende su capacidad aeróbica y su fuerza muscular, pero su estructura y sus huesos permanecen igual. Tienen mayores cuerpos, impulsados por una masa muscular y una capacidad aeróbica menor, y ella lo comparaba que es como un coche grande con un motor pequeño, compitiendo contra un coche pequeño, contra un motor pequeño. Y pues sí, es algo real donde nosotros vemos que hay ciertas desventajas. Quizás sí se ve como que es un gran avance, que la sociedad como que empiece a aceptar esto y que se empiecen a hacer de manera igualitaria los derechos, a que todas estas personas también se agreguen a los grupos, y en este caso estamos hablando de concursos de belleza, los deportes, el caso de la cárcel, de todo esto. Pero también está la desventaja biológica, ¿no? Y pues cuando hablamos la semana pasada sobre este tema, pues sí, estaba yo analizando y decía, claro que es súper polémico porque, ok, nosotros como personas podemos decir, se acaba el problema simplemente separando a las personas, ellos en su grupo, nosotros en el nuestro, femenino, masculino, y pues para que no haya esa desventaja tan notoria, pues hacer un grupo que sea propio de los grupos transgénero, pero quizás se puede tomar como una violencia, ¿no? Que ellos pueden ser atacados de esa manera, de que pues ellos en sus derechos tienen toda la tienen toda la libertad y debe de ser así, de ellos no ser violentados ni psicológica, ni emocional, ni sexualmente, ni de manera económica, ni reproductiva, ni en el área laboral, ni en cualquier ámbito en el que ellos se estén manifestando. Sin embargo, claro que está la diferencia biológica, ¿no? Mientras, digamos que se compara la fuerza de un hombre que es trans, pues a una mujer, si están en competencia juntos, claro que va a haber una cierta desventaja, ya sea por rendimiento, por fuerza, pero creo que va a existir ese pequeño, pues ahí es ese dato que no va a estar pues a la línea, que no va a estar acorde a las capacidades.
Y creo que sí, escuchando los comentarios de mis compañeros, pues sí, es algo que no se puede decir si están en contra o a favor, porque estamos también jugando con los derechos de las personas de estos grupos. Sí, fíjate que en el marco de los derechos, no solamente para las personas de estos grupos LGBTI, sino también para el otro género, para las mujeres y para los hombres, porque aquí el debate es, no solamente no se sienten transgredidos solamente los derechos de las personas trans, sino también para quien se identifica como hombre o mujer, los demás géneros, que incluso, bueno, tenemos variados, pero en términos generales, ¿ustedes qué consideran con estos 3 temas específicos que, aclaro, no tenemos a discusión el hecho el estricto derecho de los respetos, del derecho que ellos merecen, pero específicamente en estos 3, ¿ustedes creen que se transgreden los derechos? Yo creo que podemos hacer justamente, como bien lo mencionamos, esta diferencia, pero no creo que se esté, en mi punto de vista, ahora sí que afectando a los derechos que tienen, porque no se les está negando la oportunidad de participar pues en esta índole, en estas categorías, en este caso en los deportes, en este caso, como lo mencionábamos, también en los certámenes de belleza, solamente que pues estamos haciendo una diferencia en comparación pues ahora sí a las características físicas que tienen como personas. Ahora, sí pienso que puede llegar a poder entenderse como una malinterpretación y sentirse transgredidos al hacer esta clasificación, pero vuelvo a reiterar, yo creo que hay que concientizar un poco más, hay que informarnos un poco más para poder saber si estamos ahora sí como ofendiendo a las personas que pertenecen a este tipo de grupo dentro de pues la sexualidad. Entonces, voy a hacer una analogía que escuché también de una mujer trans, en la cual mencionaba que, hablando de flores y rosas y girasoles, las mujeres en este caso cisgénero son las rosas y ellas son las girasoles. Entonces, si bien jamás se van a asemejar a una rosa, pero entran dentro de la categoría de unas plantas, ¿no? Esa es una analogía a lo mejor un poco burda, pero que esta mujer trans hizo en comparación a que pues en referencia, a que es una mujer también, pero bueno, de diferente gama o clasificación. Entonces, no considero que se esté transgrediendo, simplemente hay una diferencia justamente, y que nosotros debemos de ir aceptando poco a poco en nuestra sociedad y no ir justamente a la discriminación, al rechazo, que existan tal vez campañas, ¿no?, en donde podamos compartir justamente experiencias. Y en este tema, ¿con qué cerramos? Bueno, a mí me parece algo interesante el hecho de que los seres humanos siempre tendemos a clasificar, ¿no? Categorizar: grande, chico, mediano, hombre, mujer, rosa, morado, azul. Entonces, hay este tema, ¿no?, que lo utilizamos desde nuestro contexto para poder comprender, para poder entender. Sin embargo, siento que aún estamos muy cerrados en las categorías existentes o que se dieron en algún punto, y no nos abrimos mucho a las nuevas clasificaciones que pudieran existir. Paola, ¿con qué cerramos? Así es, bueno, justamente con estos comentarios también, de que nosotros como sociedad también hay que concientizarnos en que todas las personas merecemos los mismos tratos, y pues no siempre se dan así que nosotros también debemos de poner ese granito de arena para también abrirnos, porque sí, es cierto, en muchos temas estamos muy cerrados todavía nosotros, tanto como país, como sociedad, porque pues vemos que todavía, bueno, leyendo y también investigando, estaba viendo con los estados que permiten ese cambio de actas a las personas trans, y bueno, ese también es un dato muy interesante que también abre muchas puertas a este tipo de personas que se quieren también manifestar en ciertos rubros de su vida y que no se les permite, y bueno, pues también nosotros también poner ese granito de arena a abrir los ojos y también pues ver esto como algo normal y no como algo que se deba excluir, porque sí, como personas todos merecemos disfrutar de nuestros derechos. Y habitamos un mismo espacio, aquí estamos todos, entonces yo creo que el hecho sería respetarnos y apegarnos justamente a lo que somos, a la igualdad, y no olvidar
que los derechos humanos son progresivos. Entonces ya las conquistas que tenemos no van para atrás, por el contrario, es ir adelante, ir conquistando más y sobre todo respetarnos unos a otros. Pues con eso nos quedamos. Yo le agradezco a Juan Carlos por habernos acompañado. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir esta mesa con mis compañeras y contigo. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Jackie, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y Paola también, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio, es un honor estar aquí. Y usted también que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio, como siempre se lo agradecemos, y a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga un excelente día. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30.